mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Buenas tardes, queridos hermanos. Solo en Él encontramos esa divina plenitud. Él es el único que puede llenar nuestras vidas por completo. Amén. Qué gozo y qué alegría poder ver el local lleno, repleto, a pesar de que hay muchos hermanos que se encuentran fuera de la ciudad. Nos alegramos enormemente de poder tener el privilegio, un primer día a la semana más, de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios como un solo pueblo. Le damos la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan. Gracias por darse el tiempo también de compartir con nosotros en este día y juntos glorificar a nuestro Dios. Les invito a abrir su Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos. Vamos a continuar con nuestras clases, nuestras prédicas del Evangelio de Marcos. Vamos a considerar Evangelio de Marcos, capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6. Le invito entonces a abrir su Biblia conmigo. Evangelio de Marcos, capítulo 6. La semana pasada estuvimos considerando el pasaje desde el versículo 1 al 6, conjunto con nuestro hermano Pablo Sánchez. Él nos hablaba acerca de este pasaje y veíamos cuán grande o cuál puede ser la gran tragedia, la tragedia más grande que puede vivir un ser humano. Y por eso vamos a estar profundizando un poco más de eso un poco más adelante. Pero hay algo interesante. Hay algo interesante porque el pasaje que vimos la semana pasada termina diciendo en el verso 5, bueno, Jesús está en Nazaret, y termina diciendo en el verso 5 que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Es interesante cómo termina el pasaje anterior, porque dice el texto que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos. Ahora, es importante decir que si Jesús no hizo allí ningún milagro y sanó a pocos enfermos, no es bajo ningún concepto porque Él no tenga poder o porque su poder se haya debilitado. No es por eso, sino como termina el verso. El verso 5 dice, por la incredulidad de ellos, o el verso 6 termina diciendo que sus corazones eran duros e incrédulos, y el poder de Dios no puede actuar en aquel que no cree. El poder de Dios actúa en aquellos que creen. Ahora, ¿será que Jesús no sabía que en Nazaret el corazón de aquellos hombres era duro? ¿Será que Jesús no conocía la incredulidad de ellos, siendo que Nazaret era su tierra? Por supuesto que sí. Y uno tiene que preguntarse entonces, ¿por qué Jesús decide ir a Nazaret? ¿Cuál es el propósito por el cual Él va a Nazaret si sabe muy bien, si conoce perfectamente que el corazón de ellos era un corazón duro e incrédulo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué Jesús va a Nazaret? Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde, o parte de lo que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Jesús no va a Nazaret con el propósito de mostrar su poder y su gloria, pues conoce la incredulidad de las personas que allí se encuentran. Entonces, si ese no es el propósito principal, ¿para qué Jesús va a Nazaret? Mire cómo comienza el pasaje que vamos a estar desarrollando en esta tarde. Versículo 7. Después llamó a los 12. Entonces el propósito por el cual Jesús va a Nazaret, más que para mostrar su poder y su gloria, Jesús va a Nazaret para invertir y dedicar un tiempo de preparación especial para los 12.
llamó a los 12. Jesús va a estar en Nazaret más que para mostrar su poder, va a aprovechar la estadía con el propósito de preparar y entrenar a sus discípulos. ¿Y por qué Jesús los va a preparar y los va a entrenar? ¿Cómo sigue diciendo el verso 7? Después de que los llamó. Después que llamó a los 12. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Los 12, al igual que nosotros, tenemos una gran misión. Tenemos una gran labor. Jesús le va a encomendar a los 12 y por extensión a nosotros una labor muy, pero muy especial y muy, pero muy importante. Por lo que antes de enviarlos, necesita prepararlos. Antes de enviarlos, necesita enseñarles ciertas cosas. Antes de enviarlos, necesita darles las herramientas para que ellos puedan desarrollar esa gran labor, esa gran obra que ellos tienen que desarrollar. Ahora, es importante entender que cuando Jesús nos llama, no solamente nos llama para salvarnos, sino que también nos llama para utilizarnos. Brigitte, el Señor no solamente te llamó porque quiere salvarte, el Señor te llamó porque quiere utilizarte, al igual que a ti, hermano Luis, al igual que a ti, hermano. Nos llamó con el propósito de salvarnos, pero también con el propósito de utilizarnos. Recuerden que ya Jesús anteriormente había llamado a sus discípulos. Miren, por ejemplo, en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él. ¿Cómo termina el versículo 14? Para enviarlos a predicar. Jesús va a llamar, según el verso 13, a los que él quiso, los va a llamar para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando Jesús llama a alguien, no solamente lo llama con el propósito de salvarlo, sino también con el propósito de utilizarlo. Número 1. Número 2, es interesante que de entre los 12 eligió, como lo predicó bien mi hermano Marcelo Acevedo hace algún tiempo, gente común y corriente, como cualquiera de nosotros. Cuando Jesús llama a alguien, Jesús no solamente está viendo, está observando sus cualidades, sino está llamando a gente común. ¿Por qué? Porque la obra que nosotros vamos a desarrollar, no la vamos a desarrollar con nuestra fuerza, con nuestro poder o con nuestra inteligencia. Vamos a desarrollar la obra del Señor siendo guiados y utilizados por Él. Cuando Él elige en Marcos capítulo 3 a los 12, elige gente común, como tú y como yo, para desarrollar su obra. Volvamos al capítulo 6, versículo 7. Después que los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, ¿cómo termina el versículo 7? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Él es el único que puede dar autoridad sobre los espíritus inmundos. Recuerden que la sola presencia de Jesús atormenta a los espíritus. A lo largo del Evangelio de Marcos, en las clases anteriores, mire el capítulo 5. Versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando?
Si vemos lo que está sucediendo en Marcos capítulo 5, ¿quién está hablando? El espíritu que está en aquel hombre, el espíritu inmundo. Miren el verso 8. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Miren la actitud, miren la respuesta, miren lo que sucede con este espíritu. El espíritu está rogándole a Jesús, el espíritu está reconociendo quién es Jesús, el espíritu está reconociendo la autoridad que tiene Jesús. Según el verso 12, le rogaba que no los enviase, miren el verso 12, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. Entonces el único que tiene autoridad o que puede dar autoridad sobre los espíritus inmundos es Jesús, pues Él tiene poder sobre ellos. Miren en el capítulo 1, un mensaje que predicó hace mucho tiempo mi hermano Masaru. Capítulo 1, versículo 23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Una vez más, mostrando el poder y la autoridad que solamente Él tiene sobre los espíritus inmundos. En el capítulo 1, versículo 24, y sanó a muchos, versículo 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los espíritus inmundos conocen a Jesús, reconocen y respetan su autoridad. Su presencia les atormenta y le obedecen. Ahora, esa autoridad Jesús se la va a dar ¿a quién? A sus discípulos. Los va a llamar, número 1, con el propósito de usarlos en una gran misión. Número 2, los va a enviar. Y número 3, le va a dar autoridad sobre los espíritus inmundos. Volvamos al capítulo 6. Versículo 8. 6:8. Y les mandó, no solamente los va a llamar, no solamente los va a enviar, no solamente les va a dar autoridad sobre los espíritus inmundos, sino que les va a mandar algo, según el principio del verso 8, y les mandó. ¿Qué fue lo que les mandó? Miren lo que dice el verso 8. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni álfora, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. ¿Qué es lo que Jesús le mandó? Jesús va a mandar en el verso 8 y en el verso 9 a que no lleven nada. Fíjense lo que dice el verso 8 nuevamente. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente el bordó. ¿Qué es el bordó? El bordó es un bastón, un garrote, una vara. Solamente eso tenían que llevar. No tenían que llevar 2 túnicas. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Que solamente podían irse con lo que tenían puesto. No lleven nada para el camino, dice el texto. No lleven pan, según lo que nos dice el verso 8 al final, ni dinero en el cinto. No lleven ni el alforá. ¿Qué es el alforá? El bolsito donde ellos guardaban el alimento. Y uno tiene que preguntarse, y esto es interesante, me estuvo pensando mucho por muchos días. ¿Por qué Jesús cuando los llama y los envía, les da autoridad sobre los espíritus, pero por qué los envía?
y les manda a que no lleve nada. ¿Por qué Jesús los envía sin nada? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús es tan específico y enfático en su orden? No lleven nada. La misma orden le va a dar a los 70 que también envió en misión en Lucas capítulo 10. ¿Qué dice Lucas capítulo 10? Lucas capítulo 10. Versículo 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni nadie saludéis por el camino. Fíjense lo que dice igual a estos 70 que envía en misión. En el verso 3, los envió como cordero en medio de lobos, y en el verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Por qué los envía sin nada? Es interesante. No solamente a los 12, sino ahora a estos 70, también los va a enviar sin nada, ni siquiera comida. No lleven vestidos, solamente lo que llevan puesto. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es la razón? Gracias. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Jesús es tan enfático en eso? ¿Y por qué los envía de esa manera? ¿Qué quiere enseñarles Jesús a los discípulos? ¿Y qué quiere decirnos Jesús a nosotros en esta tarde? Número 1. Los apóstoles son enviados en medio de lobos y los judíos estaban siempre en oposición. Jesús los envía por caminos desiertos donde el equipaje debía ser ligero en caso que tuvieran que huir, persecución o el rechazo de alguien. Los envía sin nada, los envía en medio de lobos por si acaso tienen que correr, huir por la persecución. Pero hay algo más importante que eso. ¿Saben qué es? Los discípulos y todo aquel que recibe el llamado del Señor, todo aquel que acepta el llamado del Señor y está dispuesto a ser parte de su obra, debe aprender a depender total y absolutamente de Dios. Hermanitos, aquel que acepta el llamado y aquel que está dispuesto a ser parte de la misión, debe entender que no dependemos de lo que tenemos, no dependemos de lo que somos, dependemos del Señor. Él es el que provee, Él es el que sustenta, Él es el que cubre nuestras necesidades, Él es el que nos sostiene. Dependemos total y absolutamente de Él. Él es el que suple nuestras necesidades. Él es el que vela por nosotros, proveyéndonos cada cosa que necesitamos en el camino. Los discípulos debían entender que este trabajo es un trabajo de fe y por fe. Que aquel que está dispuesto a recibir el llamado de Dios, que aquel que está dispuesto a ser parte de esta gran misión, depende total y absolutamente de Él. No de lo que tenemos, no de lo que somos, no de lo que podamos recoger. Dependemos de Él. Él nos sustenta, Él nos sostiene. No lo que tenemos, Pablo. Nos sostiene el Señor. Él es el que nos sustenta, Masaru. Pastor Raúl, Él es el que nos sostiene. Y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que están dispuestos a recibir el llamado de Dios y a ser parte de la misión a la cual Él nos ha enviado. Amén. Entonces, número 1, debían ir sin nada, pues iban por caminos desiertos, con gran persecución, iban a tener que enfrentarse con muchas cosas. Y número 2, debían aprender a depender total y absolutamente de Dios. Por eso, un siervo de Dios debe pensar como pensó el apóstol Pablo. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 11?
Y aquí hay algo interesante, quizás usted pueda pensar, ¿qué tiene que ver esto? Filipenses capítulo 4, verso 11, Pablo va a decir, no digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Un siervo de Dios, aquel que entiende que depende del Señor, se contenta cualquiera sea su situación. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Como dependemos de Él, estamos contentos con lo que tenemos. Sea poco o sea mucho, pues Él es el que nos sustenta. Amén. Ahora bien, hay algo interesante. Y esto quiero decirle a la iglesia hoy. Poco hablamos de esto. Pero ¿de qué manera Dios provee, sustenta y suple las necesidades de aquellos que de una u otra forma están sirviendo a la misión y a la obra? ¿De qué manera lo hace? Volvamos a Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 10. ¿De qué manera Dios sustenta? ¿De qué manera Dios sostiene y suple nuestras necesidades? Después de que los manda sin nada en el verso 8 y verso 9, ¿qué va a decir el verso 10? Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y esto es interesante, ¿por qué? Los discípulos se van en misión. ¿A dónde van a posar? Según el verso 10, donde quiera que entréis a una casa, posar en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Mira lo que dice el pasaje paralelo, Mateo capítulo 10, que es el pasaje paralelo a este. Va a ser un poco más explícito Mateo. Mateo capítulo 10, versículo 5 en adelante. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimentación. ¿De qué manera ellos se iban a sustentar? ¿De qué manera Dios iba a suplir las necesidades de ellos? ¿De qué forma? Según lo que dice el texto, en el verso 10, porque el obrero es digno de... ¿Qué significa eso? Que Dios sustenta, suple la necesidad de sus siervos. ¿A través de quiénes? A través de aquellos que reciben su palabra, que creen en Jesús, que creen en su mensaje y comparten las bendiciones que han recibido de parte de Dios. Recibiéndolos, alojándolos y sustentándolos. Por eso no tenían que llevar nada. Miren en Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10.
verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente, decid, paz sea esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa. ¿Qué cosa tenían que hacer? Comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿De qué manera Dios sustenta, sostiene? Es interesante. Nunca hablamos de esto porque es incómodo hablar de esto. Pero el pasaje está diciendo de qué manera Dios sustenta. De qué manera Dios se preocupa de nuestras necesidades. ¿Sabe de qué manera? A través de los hermanos que creen, reciben y quieren compartir lo que Dios les bendice a ellos. Pablo decía hace un momento lo que leímos en Filipenses: he aprendido a contentarme sea cual sea mi situación. Sé tener mucho y he aprendido a no tener nada. En todo y por todo he sido enseñado. Sin embargo, en el mismo pasaje, en el verso 14, ¿qué va a decirle Pablo a los de Filipo? Sin embargo, aunque sé contentarme teniendo mucho y sé contentarme no teniendo nada, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mí. ¿Sabe qué significa eso? Filipenses, yo estoy contento teniendo, no teniendo, pero hiciste bien en compartir conmigo las bendiciones que Dios les ha dado. Hiciste bien en ayudarme y ser partícipe de mi tribulación. Mira lo que dice el verso 17. No es que busque dádivas. No es que busque dádivas. No buscamos dádivas. Sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. No es que queramos aprovecharnos. No es que queramos sacar provecho de ninguno de ustedes. Pablo dice, no es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden en vuestras cuentas. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido, Epafrodita, lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable ¿a quién? ¿A quién agradamos entonces cuando ayudamos a suplir las necesidades de aquellos que de una u otra forma sirven? ¿Sacaba provecho Pablo? No. Sin embargo, ¿de qué manera Dios suple y sustenta las necesidades de aquellos que envía? No lleven nada. Dios sabe que iba a suplir sus necesidades a través de aquellos que los recibieran y creyeran en Él y en su nombre. Amén. No digo esto, hermano, porque tengamos algún interés personal o porque nosotros tengamos alguna necesidad o queramos recibir algo de ustedes o sacar provecho de ustedes, pues doy fe de cuán desinteresadamente sirven cada uno de mis hermanos en esta congregación, buscando siempre la oportunidad, más que de recibir, de dar, y ustedes son testigos de eso. Sin embargo, bien hacen en hacer partícipes de las bendiciones que Dios le da a ustedes, a aquellos que de una u otra manera les sirven y les ayudan a creer,
a oír la palabra, a escuchar ese mensaje poderoso que transforma, sana y salva vidas. Amén. ¿Qué hicieron los de Macedonia? Romanos capítulo 15. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Qué pensaban los de Macedonia? Pues le pareció bueno y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, ¿qué pensaban los de Macedonia? Deben también ellos ministrarle de los. Por ellos hemos recibido bendiciones espirituales. Ahora nosotros queremos ayudarles, partícipe en sus necesidades materiales. Entonces, ¿de qué manera Dios suple? A través de lo que compartimos, lo que recibimos de parte de Dios y hacemos partícipe a aquellos que de una u otra manera están sirviéndonos en nuestras vidas espirituales. Amén. No hablamos de esto. Nunca hablamos de esto. Me tocó a mí. No sé por qué. No sé por qué no le tocó a otro, pero me tocó a mí. Es importante, hermano. Lo digo con humildad. Jamás hemos querido servir a la iglesia buscando un interés personal. Jamás hemos querido sacar provecho de ninguno de ustedes. Ustedes son testigos de eso. Pero es importante que ustedes sepan, no solamente a los que estamos sirviendo aquí al frente, sino a todos aquellos que de una u otra manera sirven, tenemos que hacerle partícipe de las bendiciones que recibimos de parte de Dios, porque así Dios suple, sustenta y sostiene la necesidad de aquellos que envían. Amén. Ahora, ese no es el tema del pasaje, pero tenía que decirlo. Ahora sí viene un tema bien relevante. Volvamos a Marcos capítulo 6. Lo que los discípulos van a predicar o la misión que ellos van a hacer es tan importante y es tan valiosa que puede salvar a muchos. O esa misma palabra puede condenar a otros. La palabra de Jesús salva, sana, limpia, transforma. Pero la palabra de Jesús también puede condenar. ¿Por qué digo esto? Marcos capítulo 6, versículo 10, y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben, ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. ¿Cómo termina el verso 11? De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué está diciendo Jesús en el verso 11? Donde lo reciban, verso 10, entren, sean de bendición, sanen, lleven paz. Aquellos que van a recibir la palabra, aquellos que van a creer en la palabra, esa palabra los va a salvar. Pero según el versículo 11, si en algún lugar no os recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. Y es interesante cómo termina el verso 11. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué relata la Biblia acerca de Sodoma y Gomorra? ¿Y por qué Pablo decía la semana pasada que no hay tragedia más grande que puede vivir una persona que no creer en el Hijo de Dios?
¿Por qué la tragedia más grande? En el mundo han sucedido muchas tragedias. Mucha gente ha muerto en tragedias sobrenaturales, como Pablo decía la semana pasada, aviones se han caído, pandemias, huracanes, muchas tragedias. Pero hay una tragedia que no tiene comparación. ¿Sabe cuál es? No oír, no recibir y no aceptar al Hijo de Dios y a su mensaje. ¿Sabe por qué es la tragedia más grande? ¿Cómo termina el verso 11? De cierto os digo, de verdad les digo, que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cuál fue el castigo para Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra, ciudades pecaminosas y de gran mal en el Antiguo Testamento. Sodoma y Gomorra son conocidas por su perversidad. Trataron de violar ángeles, falta de hospitalidad, arrogancia, desenfreno, pereza, libertinaje, homosexualismo y muchos pecados más. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Dios los destruyó. Acabó con ellos. ¿Qué está diciendo Jesús en esta tarde? Dubrian, no hay tragedia más grande que no oír, no creer, ni obedecer a Jesús y a su palabra. Jesús en esta tarde puede salvarte, pero la palabra de Jesús también puede condenarte. Va a depender de qué, de cómo nosotros recibimos la palabra. ¿Estás dispuesto a abrir las puertas de tu corazón, de tu casa y de tu vida para que la palabra de Dios entre, sane, salve y transforme? ¿O vas a cerrarle la puerta a Jesús y a su palabra? ¿Vas a rechazar el mensaje y a sus mensajeros? Es decisión nuestra. El deseo de Dios, ¿para qué nos envió? Para predicar y sanar. El deseo de Dios es salvarte y sanarte. Pero tú decides si quieres aceptar o si quieres rechazar la salvación que Dios te ofrece hoy a través de su palabra y a través de sus mensajeros. Rechazar a Jesús, no oírle, no obedecer a su palabra, es la maldad más grande y la peor tragedia que pueda vivir un hombre. Incluso su condenación y sus consecuencias son más fuertes y más grandes que las que vivió Sodoma y Gomorra. El no recibir a Jesús es el peor de todos los pecados de la humanidad. Por eso hoy tú y yo debemos pensar, ¿qué estamos haciendo con el mensaje de Jesús? ¿Lo estamos recibiendo y aceptando o lo vamos a rechazar? Amigos que nos visitan en esta tarde, Jesús está hablando en esta tarde a sus vidas. Jesús quiere sanar, Jesús quiere salvar, Jesús quiere perdonar todos sus pecados, Jesús quiere aliviar todas sus dolencias. Jesús quiere traer paz a tu vida. ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Hoy es un buen día para aceptarlo y obedecer a su palabra a través de las aguas del bautismo, muriendo, siendo sepultados y resucitando para una nueva vida. Él te está invitando. Él está llegando a la puerta de tu casa y de tu corazón a través de un mensajero que envió para decirte, quiero sanarte, quiero limpiarte, quiero perdonarte, quiero salvarte, pero depende de ti la respuesta. ¿Qué vas a hacer hoy con su palabra? ¿La vas a aceptar o la vas a rechazar? Es una decisión de cada uno
de nosotros. Nosotros también, hermanos, no solamente los que nos visitan, ¿qué estamos haciendo con la palabra que recibimos día a día? ¿La estamos aceptando o la estamos rechazando? Amén. Para terminar, Marcos capítulo 6, versículo 12 y versículo 13. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué hicieron los discípulos? Cumplieron la misión por la cual el Señor los llamó y los envió. Salieron a predicar, fueron a sanar, fueron a hacer lo que Dios les había encomendado. Hermanitos, esa misión no solamente es para los 12, ni para los 70 que habla Lucas, ni para aquellos que servimos de una u otra manera a la iglesia aquí. Esta misión es para todos. El Señor te ha llamado, te ha salvado, ahora te quiere enviar a predicarle a otros y a llevar paz, esperanza y sanidad a muchos corazones que están perdidos. A Jesús lo rechazaron en Nazaret. A ti y a mí nos van a rechazar. A Jesús, ¿qué hicieron con el endemoniado después de que lo sanó? Lo echaron. A ti y a mí nos van a echar. Mucha gente nos va a despreciar. Hay gente que no nos va a oír. Hay gente que va a cerrar la puerta de su corazón y de sus vidas. Hay gente que te va a tirar la puerta en la cara. Pero eso no nos debe detener a hacer la misión por la cual el Señor nos ha llamado. ¿Qué quiso mostrarle Jesús a los discípulos en Nazaret? Esto va a pasar con ustedes. No creyeron en mí. Muchos no van a creer en la predicación de ustedes, pero háganlo, porque otros sí están dispuestos a abrir las puertas de sus casas, de sus corazones y de sus vidas, y a dejar que la palabra sea la que obre, transforme y salve. Por eso en esta tarde, hermanitos, salgamos de aquí a cumplir la misión por la cual el Señor nos ha llamado. Allá afuera hay muchos enfermos que necesitan ser sanados. Allá afuera hay mucha gente que está perdida en sus delitos y pecados, que necesita escuchar la palabra que puede transformar vidas. Allá afuera hay mucha gente que no quiere oír, pero hay mucha gente que está buscando deseosamente a alguien que pueda hablarle esa palabra que sana y que restaura. El Señor te llamó no solo para salvarte, sino también para utilizarte. No te desanimes si te han rechazado o si te seguirán rechazando. Alguien va a oír. Alguien va a oír. Por eso, a donde quiera que vayamos, no dejemos de predicar la palabra del Señor. Si rechazaron a Jesús, lo mismo van a hacer con nosotros. Pero si aceptaron a Jesús, así también algunos nos aceptarán a nosotros. Amén. Y aunque a veces es fuerte, y aunque a veces no queremos pasar por momentos de dificultad de rechazo, no hay una labor más maravillosa, Brigitte, Walter, en la que podamos trabajar que en la obra y en la misión que el Señor nos ha encomendado. No hay nada que se pueda comparar al hecho de ayudar a una persona a poder salvarse eternamente, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Dios hace a través de cada uno de los que salen allá afuera a predicar la palabra. Que Dios les bendiga. Busca primero